Tome su asiento, hermano. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Damos gracias a Dios por la oportunidad y el privilegio que nos da siempre de compartir su palabra, de poder hacer énfasis en lo que Él nos requiere, que es su consejo, más que todo la pongamos en nuestro corazón, lo podamos poner en nuestras vidas, la podemos poner en práctica. El título de esta enseñanza que traigo es No heredarán el reino de Dios. Ahorita les digo por qué. Como dijo Pablo, aquí vamos a leer, Pablo también dice que el pecado practicado sin arrepentimiento, Dios no es compatible con el reino de Dios, ¿verdad? El propósito de la enseñanza es de que esta tarde podamos comprender qué quiso decir Pablo al mencionar estos pecados, porque él da una lista ahí que debemos examinar, que el ser humano debe examinar, aquel que cree que anda en el camino de nuestro Dios, en el camino que el Señor nos ha indicado. Debemos examinarnos cada día para no caer en esas tentaciones, en esos pecados, en esas situaciones. Pero creemos, ¿verdad?, que Pablo aquí nos menciona, nos advierte, y situaciones que podemos ver alrededor que están sucediendo, pues, ¿verdad? Y entonces creemos, ¿verdad?, que esta palabra es también para este tiempo. Pablo se la escribió a los corintios en aquel tiempo. Y vamos a examinar lo que la palabra nos dice a la luz de toda la escritura, de la que la Biblia nos enseña. O sea, no se le voy a decir mi opinión, sino que lo que la palabra nos enseña a la luz de la palabra, mostrar qué es el llamado. No es solamente señalar ciertas cosas, no simplemente decir que este es pecador y este no. Hay que señalar lo que la palabra nos indica, sino que todo examinémonos nuestra vida y respondamos a Dios como con arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. Muchos allá afuera dicen que todos creen, que todos son cristianos, pero la verdad, pues sus frutos, lo que se hace o lo que se mira, pues no es fruto de un cristiano, pues lo que la palabra dice. Este pasaje fue escrito a la iglesia de Corintios, y en aquel tiempo esa iglesia pues estaba corrompida también en muchas áreas de la vida, pero Pablo los confrontó. La iglesia de Corintios vivía en una ciudad marcada por la idolatría, la inmoralidad sexual, la búsqueda del placer, las diferencias sociales y el amor al dinero. Y si podemos observar en este tiempo, casi se asimila a esto de lo que Pablo predicaba en aquel tiempo. Pero Pablo no está escribiendo principalmente a los habitantes paganos de Corintios, está escribiendo a la iglesia que él estaba ahí. Porque el paganismo, pues sabemos de que ellos hacen las cosas como ellos quieren, pero Pablo le hablaba a la iglesia, Pablo le escribió a la iglesia. Esto es muy importante para interpretar correctamente el pasaje. Vamos a tener que ir a la palabra, ¿verdad? Pablo no está diciendo simplemente, miren qué pecadores es la gente de afuera. No. Pablo no decía eso. Está diciendo a los creyentes de la iglesia de Corintios. Hablaba a la iglesia porque la iglesia de Corintios estaba corrompiéndose en ese entonces. No se engañaba, no engañaba a nadie. Es una persona que se afirma a pertenecer a Cristo, no puede abrazar como estilo de vida aquello lo cual Cristo llama pecado. Un creyente no puede abrazar esas mentiras y luego decir que es cristiano, que cree en Dios. Aquel creyente no puede decir que es cristiano cuando participa también en estas actividades no buenas delante del Señor. Y bueno, vamos a entrar a la escritura. Vamos a ir a 1 Corintios 6. Bueno, cuando tenga tiempo en su casa o aquellos que me están sintonizando, lea todo el libro de Corintios.
le habla a la iglesia. Pero ahorita vamos a leer nomás del 9 al 11. Aquí hay una pequeña lista que menciona Pablo, ¿verdad? Y que si lo podemos semejar a este tiempo, pues hay situaciones que están sucediendo en este tiempo, pues, ¿verdad? Dice el verso 9 del 1 Corintios 6, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, dice. El fornicario, ni idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice el verso 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavado, ya habéis sido santificado, ya habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aleluya, gracias Señor. Que tú añadas, Señor, bendición a esta palabra esta tarde, que sea usted que nos dé el entendimiento para poder enseñarlo, Padre Santo, que podamos explicar lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad? Así es de que gracias te damos, oh Dios, en esta tarde. Pablo comienza preguntando, no sabéis, dice, no sabéis. Es una expresión que utiliza para recordar algo que como creyente ya deberían de comprender. Como creyente ya deberíamos saber. Dice, no sabéis, dice. Es como una expresión que dice, no, pues si ya lo sabes, ¿por qué lo haces? Si ya lo sabes, ¿por qué te metes, verdad? Y luego declara, los injustos no heredarán el reino de Dios. La palabra heredar presenta como algo que vamos a obtener en aquel tiempo. Es como decimos, tengo esta propiedad y al final de que yo me vaya de esta tierra van a heredar mis hijos. El Señor fue a preparar moradas para que cuando nosotros muramos o cuando nos llegue ese día vamos a heredar ese reino. Pero si nos encontramos en esta lista de lo que leímos, es muy difícilmente que vaya a suceder eso. Como aquellos que pertenecen finalmente al pueblo de Dios, no está hablando simplemente de perder una bendición temporal, está hablando de la realidad eterna del reino de Dios. No erréis, dice la otra palabra, no erréis. Esta pequeña expresión es fundamental, que significa no se engañen, no erréis, no nos engañemos, o no permitas que te engañen. No permitas que nadie los lleve al error. Eso significa esa pequeña palabra, no erréis, no se engañen, no permitan que nadie los lleve al error. Existe una forma peligrosa de engañar espiritualmente. Pensar que podemos profesar fe en Dios mientras deliberadamente hacemos el pecado nuestra manera de vivir, sin arrepentimiento. Podemos aplicar, podemos ver que la vida que alguien dice que le pertenece a Dios y hace haciendo cosas deliberadamente, como que ya utiliza ese estilo, es un estilo de vida que la gente adopta. Y eso es lo que el Señor no permite. El Señor permite que el pecador venga al arrepentimiento. Cometiste el error, vente. Y por eso la Biblia está llena de muchos ejemplos y nos indica qué debemos de hacer. Y Gálatas 6, 7 y 8 dice, no os engañéis. O sea que muchas veces nosotros mismos podemos vivir engañados. O depende cómo te están enseñando. No importa lo que tú hagas, el Señor quiere tu corazón. No es así. Aquí Gálatas dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar.
No importa con lo que tú traigas, que tú vengas y dejes aquí, el Señor te va a bendecir, Pero si vivimos una vida de inmoralidad, no vamos a recibir esa. Dios no puede ser burlado porque Él conoce todo. Eso también segará, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará, ¿para qué? Vida eterna. O sea que no tenemos que confundirnos nosotros porque si aquí dice, ¿verdad? No os engañéis. O sea, si de lo que se está haciendo vas a vivir una vida engañada, Dios que nos perdone. O si alguien te está diciendo, aunque vives una vida de doble moral, y si sigues así, vas a vivir engañado. La palabra de Dios nos indica que tenemos que tener ese conocimiento, porque de lo que andamos haciendo vamos a cosechar. Si sembramos para el Espíritu, vamos a sembrar para vida eterna. Y es lo que queremos que aprender. Eso es lo que queremos aprender, es lo que queremos que aprenda más gente. Muchas veces estas enseñanzas no gustan mucho porque hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Y cuando la carne ya está adicta a eso, es muy difícil que quiera dejar. Muy difícil que la gente quiera cambiar. Y entonces es lo que nosotros debemos enseñar, que es necesario hacer esto. No debemos acomodar la Biblia a nuestra conducta. No, pues mira, aquí la Biblia dice que esto dice, que el otro dice. Mira, lo queremos acomodar a como nosotros nos sintamos bien. Dios es amor. No, pues todo el mundo quiere que diga. Claro que sí, Dios es amor. Dios bendice, claro que Dios bendice, pero nomás la queremos acomodar a nuestro beneficio. Debemos someternos nuestra conducta a la palabra de Dios. Debemos ver qué es lo que la palabra nos indica para poder someternos a ella. Porque es muy fácil, nos podemos acomodar y acomodar la palabra a nuestra manera. Es muy fácil eso. La pregunta no debe ser, ¿hasta dónde puedo llegar sin perderme? No juegues con eso. Es peligroso jugar con eso. Porque no hay un lugar diciendo, que yo puedo llegar hasta este momento y de ahí ya no va a pasar nada. No. Mientras uno siga caminando a la línea del borde, te vas a caer tarde o temprano. Te vas a resbalar. No llegues a esa. La pregunta correcta es, ¿cómo puedo vivir de la manera que agrade a Dios? Esa es otra pregunta. A eso tenemos que ir nosotros. Y luego dice ahí el mismo capítulo que leímos del 6, 9, Pablo comienza mencionando la fornicación. Ese es algo que también nos achaca o se achaca a la iglesia porque ha pasado y ha sucedido en muchos lugares. Y es algo que pasaba en ese tiempo de Corintios. Y Pablo también lo reprendió a eso. Porque hoy en tiempo hay muchas iglesias que han sido demandadas por estas cosas. El término que podemos ver que la fornicación y todo eso, bíblicamente la sexualidad fue diseñada por Dios para el pacto de matrimonio. Pero la gente a veces es muy tremenda. Ya no está conforme con su esposa, ya empieza a buscar y empieza a hacer cosas. Ya he visto videos que dicen, no, que el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. No, pues hay un montón de cosas que podemos ver ahorita. Y que a Dios eso no le agrada. Dios te dejó tu esposa. Tenemos la relación entre matrimonio, es lo que Dios dejó. Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todo el matrimonio. Se habla del matrimonio, pues, ¿verdad? El hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. O sea, más claro ni el agua. Dios va a juzgar a esos. Muchos que han ido a la cárcel por hacer estas maldades, a niños me han matado por ciertas cosas, Dios los va a juzgar. No hay nada que Dios no vaya a hacer con esta situación.
Y Jesús también lo habló en Mateo. Jesús también enseña que el pecado sexual no comienza solamente con el acto exterior. Ya Jesús lo mencionó un poco más fuerte en Mateo 5, 27 y 28 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado en esto. Tenemos que tener mucho cuidado cómo nos conducimos, porque ya no nomás es el acto en sí, sino que Dios conoce los pensamientos, conoce la vida de cada uno. Jesús lleva el mandamiento hasta el corazón de la gente. El problema no es solamente lo que hace físicamente, Dios también examina nuestros pensamientos, Dios también examina nuestros deseos, nuestras intenciones, aquello que deliberadamente alimentamos, aquello que uno está alimentando cada día, con lo que estás viendo, cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que decimos, con lo que hacemos, porque ya eso ya nos está llevando a otro nivel donde el Señor no quiere que pase. Nos advierte, nos da su palabra para que aprendamos y podamos nosotros estar listos a esto. Por eso la iglesia debe enseñar purezas, no solamente en el cuerpo, sino también en lo que miramos. La iglesia también tiene que enseñar esto. Hay muchas iglesias que no se enseña nada de esto, que está borrado por completamente, porque son enseñanzas o predicaciones que no agradan a la gente. Porque yo voy a ir ahí si me van a prohibir de hacer tantas cosas? No lo prohibimos, simplemente te lo compartimos. Lo que miramos, lo que escuchamos también, lo que permite en nuestra mente entrar, nuestras conversaciones, nuestras relaciones, con quién nos asociamos, quiénes son nuestras amistades. Todo eso el Señor lo lleva un poco más allá, porque Él sabe, ¿verdad?, de que de ahí, dependiendo la ocasión, la relación que tenemos, es ahí como va a depender nuestra vida. 1 Corintios 6, 18 dice, huid. Bueno, ahí también nos indica qué tenemos que hacer. 1 Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que aquí la observación, el verbo huir es córrete, aléjate. Hay tentaciones antes las cuales la Biblia no dice quédate ahí, a ver si aguantas. No, porque sabe que no se va a aguantar. El verbo dice huir, aléjate, vete, no caigas. No dice cuánto puedes resistir, aguántale, a ver, mira, prueba a ver si aguanta. No, él huye. Y luego dice, Pablo continúa en el mismo versículo diciendo, ni los idólatras. Aquí los idólatras muchas veces nos hacemos imagen a venerar a ciertas estatuas, nos hacemos imágenes que vamos a adorar a ciertas personas así, pero la idolatría abarca más que eso, hay más que eso. ¿Sí? Cuando pensamos en idolatría podemos imaginar inmediatamente a estatuas. Nos imaginamos eso, pero bíblicamente la idolatría es mucho más profundo. Y ahorita lo vamos a leer. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios. Ya estamos entrando en un punto donde si está quitando el lugar de Dios, esa es una idolatría, un ídolo. Y Dios lo condenó en los 10 mandamientos, dice Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso está en el canon bíblico de los 10 mandamientos. Una persona puede convertir en ídolo el dinero.
Una persona puede convertir en ídolo una relación, el trabajo. No, pues yo no voy a la iglesia porque tengo que trabajar. Menos a esa hora, pues no me queda tiempo. Ya estamos idolatrando. Una posesión que tenemos, la apariencia, el entretenimiento, sus posesiones, incluso su propia voluntad. O sea, eso implica mucho más que nomás una imagen para idolatrar. Aquí le estoy dando yo una pequeña lista de lo que puede convertir en ídolo y puede quitar de su corazón al Dios que nos dio la vida. Esto puede ocupar la vida en el corazón del ser humano. Por eso dice Colosenses 3:5, hacedme haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, ya aquí también Colosenses, Pablo nos escribe una pequeña lista que puede ser idolatría. No nomás es estatuas, no nomás son imágenes, no nomás... Hay cosas que no nos damos cuenta que puede existir en el ser humano estando en la iglesia. Puede existir esto en el ser humano que quizás no se ha dado ni cuenta o quizás no haya leído esto. Lo voy a volver a leer, Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicaciones, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es impresionante porque muchas veces nosotros creemos que solamente son los ídolos. No, va más allá. ¿Por qué? Porque aquello que gobierna nuestro corazón termina tomando el lugar que le pertenece a Dios. Aquello que está ocupando ese lugar le pertenece a Dios y es ahí donde ya estamos idolatrando lo que no se debía. ¿Qué cosa si Dios me la quitara hoy haría que yo sintiera que me moriría? Es como un hábito. Si Dios me quita esto, siento que no voy a vivir. Puede ser algo que puede estar idolatrando. La respuesta puede revelarse y ocupar completamente algo más fuerte que eso. Pablo dice, ni los adúlteros. Ya iba metiéndose un poco más fuerte a la palabra. Y eso hay que predicarlo, hay que enseñarlo porque es algo que se debe. Si no se predicara eso, entonces no estaríamos haciendo nuestro trabajo nosotros. El adulterio quebranta el pacto matrimonial mediante las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y eso ahí ya se está metiéndose directamente con el hombre, con el ser humano. Y eso también está escrito en los 10 mandamientos que fueron escritos en la ley. No cometerás adulterio. Pablo también lo recalcó ahí en Corintios. Pero nuevamente Jesús lo lleva más hasta allá al corazón. Y eso lo leímos en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. O sea, Jesús lo llevó más al extremo todavía. Y tenemos que tener cuidado en dónde andamos, con quién caminamos, en dónde nos metemos, porque es ahí donde comienza todo eso. El matrimonio debe protegerse antes de que ocurra una caída. Todo eso se comienza cuidando con tiempo, porque no de la noche a la mañana uno va a decir, hombre, es que caí, es que yo no sabía lo que estaba haciendo. No, todo eso es un proceso que puede llegar. Y antes de llegar a eso hay que cuidar nuestro matrimonio. Por eso debemos establecer límites. Hay límites que no tenemos que pasarnos de ahí. El adulterio muchas veces comienza mucho antes que el acto físico. Comienza antes de que llegue la situación. Ya el acto físico es la terminación, la culminación
de lo que se practicó desde mucho rato, de lo que se estuvo viendo, de lo que se estuvo hablando, llegó hasta ese extremo. Una conversación inapropiada, pues ahí comienza. Una confianza emocional que debería pertenecer al cónyuge, muchas veces se lo contamos a alguien en vez de su esposo. No, usted tiene que tener la comunicación, tiene que tener el coraje, tiene que tener la confianza, tiene que tener eso de hablar con su pareja. Que muchas veces comienza, fíjate que mi esposo y que el otro. No, que mi esposa fíjate que no me atiende. Bueno, ya empiezan ahí las cosas. Pero es por eso donde llega la infidelidad. Usted tiene que afrontar eso primeramente con su pareja. Mensajes escondidos, cuidado con eso. Miradas alimentadas, miradas de gatitos por ahí. Cuidado, dice la palabra. No. Pensamientos consistentes. Pensamientos que te meten empiezan a imaginarte cosas. Por lo que escuchaste, por lo que dijeron allá, ya tu mente empieza a trabajar. Una relación que comienza a cruzar límites es peligroso. Hay que proteger eso. Es muy importante en la iglesia. Es muy importante para el cuerpo del Señor. Porque todo lo que hacemos afecta al cuerpo de Dios. Oh, que el pastor cayó en esto, afectó completamente la congregación. Y mucha gente, por eso la gente no quiere acercarse, porque dice, no, pues allá estos hicieron esto, mira. Ya a través de lo que el ser humano hizo, se descuidó, hablan mal del Creador. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea que es algo que tenemos que tener cuidado como creyentes, como personas que creemos que el Señor nos ha limpiado, nos tiene que limpiar de toda esta inmundicia, que nos tiene que limpiar de todo esto. Y luego, y ahí en el verso 9 también habla de afeminados y los que se echan con varones. Es algo que en este tiempo pues se ve mucho. Y muchas veces no se habla de eso porque se puede lastimar emocionalmente al ser humano, a la persona, pero la Biblia enseña y condena que se tiene que hablar, que se tiene que arrepentirse. Ahí Pablo lo mencionó. Este pasaje se puede ampliar un poco más con el contexto de Romanos 1. Romanos 1 habla más de eso. ¿Y por qué? Nos muestra el motivo del por qué el ser humano llegó hasta esta situación. Y por qué el ser humano ha llegado a esa extremidad. Y lo vamos a leer porque es parte de lo que la palabra nos enseña. Porque en Romanos nos dice, Romanos 1, 26 al 28 dice, ¿por qué llegaron a eso ellos? ¿Por qué la gente permitió eso? Porque si podemos ver las redes sociales ahorita, podemos ver muchas situaciones de esto y que es abominación para Dios. Esto Dios no lo tolera, no le gusta. Ahorita salen unas cosas terribles que supuestamente el Señor les ha permitido, que les habló que se tenían que casar, juntarse. Y ahorita todo eso está de cabeza. Vamos a leer Romanos 1, 26 al 28. Dice, pero esto Dios los entregó, ¿a qué? A pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dice, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. O sea que no crea que es algo bonito, es vergonzoso. Hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución
debido a su extravío. El verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a quién, a Dios, Dios los entregó. O sea que ese acto muchas veces no creyeron que Dios los podía liberar de eso, no tomaron en cuenta nada de eso. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer esas cosas que no convienen. ¡Wow! O sea que todo eso ha estado pasando porque el ser humano se ha volteado de lo que el Señor quiere. Ha experimentado cosas que en su vida lo hizo cambiar. Los puso en una mente reprobada, una mente que ya no piensa de lo que están haciendo. Dios los entregó porque sus deseos, su voluntad de hacer estas cosas era más fuerte todavía. Son cosas vergonzosas porque no tuvieron en cuenta a Dios. No hablaron con Dios. No se arrepintieron. Pero Pablo no menciona nomás ese pecado, menciona la avaricia, el robo, o sea, todo eso lo puso él en el mismo pecado grande. ¿Por qué lo puso Pablo ahí? Porque todo eso Dios puede perdonarlo. Si eso está todavía en la vida del ser humano que no conoce de Dios, te tengo una noticia. Dios te puede perdonar todavía. Dios te puede perdonar y acercarte a Él. En esa lista está también el robo, la embriaguez, la maldicencia y la estafa. También habla de la estafa. El propósito de Pablo es llevar al pecador al arrepentimiento. Es el propósito de por qué estamos nosotros enseñando en esta tarde eso. El propósito es de que todo mundo venga al arrepentimiento. No darnos permiso para sentirnos superiores a otros. No. Si estamos en la iglesia debemos compartir que Dios todavía perdona, que Dios está dando oportunidad para que podamos venir. El verso 10 de 1 Corintios dice, robo, ahí donde nos habla del robo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Primero dice, ni los ladrones. O sea, es una lista que el Señor le permitió a Pablo escribir y lo pusieron ahí. Esa lista, Dios perdona todavía eso. Hay oportunidad todavía mientras haya vida. Robar significa apropiarse injustamente de aquello que pertenece a otra persona. En los 10 mandamientos hay 2 que fueron sacados al ámbito de la ley, como quien dice, a la ley terrenal últimamente. No robarás y no matarás, porque si robas te llevan a la cárcel, si matas te llevan a la cárcel. Aquí fue escrito en los 10 mandamientos, no hurtarás, no robarás. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento no solamente dice dejar de robar, dice, me gusta lo que dice Efesios 4:28, y lo voy a leer porque me gustó lo que dice. El que hurte o el que robaba, no hurte más, sino trabaje. O sea, aprende el arte de trabajar, aprende a desenvolverte en algo. Me gusta lo que dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¡Wow! ¡Qué bonito! Aprender el arte de trabajar y poder hacer, y cuando hay una necesidad, tener la oportunidad de bendecir, ayudar a aquel que se necesita. Deje de robar al que le robaba. La transformación tiene que ser completamente cuando venimos al camino de Dios, Dios nos transforma. Si antes robaba, ya no vas a robar. Te indica que ve a trabajar, aprende un oficio y de ahí vas a obtener de lo que antes sacabas de ganancia a aquellos que les robaban. Después nos indica que debemos compartir.
Eso es arrepentimiento bíblico, la palabra de Dios que nos indica que nos tenemos que arrepentir, y cuando nos arrepentimos dejamos, o se deja, o se abandona todos esos malos pensamientos, malos deseos. No solamente dejar algo malo, es reemplazar con una conducta que glorifica a Dios. Tenemos que hacer todo lo que trabajamos, todo lo que hacemos, es para glorificar a Dios. Pablo aquí dice, el avaro vive dominado por el deseo de tener más dinero. Y Pablo lo mencionó aquí. Tener más propiedades. Es que ya no estoy contento con lo que tengo, quiero más. Si me ganó $20 la hora, quiero ganarme $30. ¿Y cómo le voy a hacer? No sé, pero tengo que trabajar horas extra, trabajo. No está conforme con lo que hay. Es que yo quiero la posesión de aquel porque aquel gana más. Va con esa avaricia de quitarle ese lugar. Si no es tuyo, pues sé contento con lo que haces. Si a aquel le dieron el reconocimiento de buen trabajador, voy a trabajar más fuerte o voy a hacer algo para que me lo den a mí. Buscar atajo no es bueno. Nunca parece suficiente. El avaro nunca va a ser suficiente con lo que vaya a tener. Jesús dijo en Lucas 12:15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más claro ni el agua. O sea que todo lo que tenemos, gracias a Dios nos permite tener, démosle gracias a Él, porque de Él viene la bendición. No porque el hermano tiene más, yo voy a ir, pues yo quiero más que el hermano. Si Dios le ha bendecido, gloria a Dios. Dios me va a bendecir a mí como yo haga, porque eso no consiste en la vida de un cristiano. Nos tenemos que guardar de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en eso, en abundancia. Por eso cuando te predican que Dios te va a hacer próspero y rico, no importando la vida que lleves, te están robando tu dinero. Dios no te va a bendecir de esa forma. No importa, pues nomás tú pon lo que vas a traer, tus primicias, la cosecha, tus diezmos, tus ofrendas. Entre más pones, más Dios te va a bendecir. Pero si no tienes una vida como la palabra nos enseña, no es una bendición. Vas a perder tu dinero. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando alguna se extravía de la fe y fueron traspasados de mucho dolor. Porque la raíz no dice que el dinero, dice el texto, no dice que el dinero sea la raíz del mal, es el amor. El dinero nos puede servir para muchas cosas. Si lo ganamos honestamente, trabajamos honestamente por ello, bienvenido sea. Dios te bendice de una manera especial con tu trabajo, gloria a Dios. A mí, gracias a Dios, Dios nos ha bendecido en lo que hacemos, en nuestro trabajo. Yo hago landscaping. Dios nos bendice de esa forma y nos da para comer, para solventar los gastos. Gracias a Dios con lo que hay. Gracias, Señor, por lo que ponemos en la mesa, porque tu bendición viene. El amor al dinero, ese es el mal. Quieres más, estás enamorado de él. Podemos tener poco y ser ávaros. Podemos tener mucho y ser generosos. ¿Por qué? Porque no está el amor tuyo ahí. Está el amor en dar. El problema está en el corazón. ¿Cómo uno lo va a tener? No, hombre, con lo poquito que tengo no me va a ser agarrado, no. Si me costó ganarlo, ¿cómo voy a compartirlo? ¿Cómo te voy a ayudar? Y hay mucha gente que gana trabajando duro y son generosos. Yo he visto gente muy generosa, muy dadivoso en dar. Conozco mucha gente esa y son bendecidas por eso. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Y aquí habla de los borrachos. Perdón, me estaba brincando esto de lo que Pablo hablaba ahí. Pablo continúa en el mismo versículo 10. Ni los borrachos, dice, la Biblia distingue entre una sustancia que domina por ella o condena claramente la embriaguez. Conocí gente así. Yo tuve un trabajador
en aquellos años, que él ya no podía vivir sin que él se pudiera dejar de tomar una cerveza. Ya lo controlaba la sustancia, que era lo que hacía el licor en su cuerpo. Prácticamente la adicción ya estaba en él. Y a veces ganaba prácticamente solo para tomar. Y le decía a Manuel, deja de tomar, te vas a hacer daño a tu cuerpo. Mejor cómprate comida. No, es que sí lo voy a dejar. Pero lo dejaba cuando ya terminaba la botella, dejaba la botella vacía. Pero le decía a Manuel, no hagas eso. Sí lo llevaba a trabajar conmigo, yo le compraba la comida. Mira, te voy a comprar la comida, le dije, pero el dinero que te doy no uses para la cerveza, te estás haciendo daño. Y sí trabajaba, pero era solo para eso. Después lo dejé de ver y que él ya no podía, él perdió a su familia por eso. La sustancia de algo, de sentirse ya, como quien dice, era la cerveza, pues. Es una sustancia que lo mantenía él. Si no lo tomaba, él se ponía nervioso, andaba alterado, andaba para allá y para acá, andaba inquieto, pues. Cuando se tomaba una es como que lo tranquilizaba su cuerpo. Ese ya es vivir bajo una sustancia, es como alguien que vive bajo las pastillas para dormir, las pastillas que te tranquilizan, ya es una sustancia que tu cuerpo necesita. Entonces, pero la Biblia, hay que saber distinguir eso, que cuando sucede eso, busquemos del Señor. Porque estando nosotros en esa situación, dice que Dios, dice que ni los borrachos, dice que no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu Santo. O sea que aquí la Biblia nos enseña que tenemos que dejar de eso. Aquí aparece un poderoso ejemplo, ¿verdad? Que controla al hombre, y sí lo controla. Una sustancia que viene siendo el licor, o depende de lo que uno esté tomando para mantenerse tranquilo. Vemos en Beverly Hills, toman pastillas para la depresión, se pasó el efecto, se suicida la gente, se mata, porque la sustancia ya dejó de hacer su efecto. Pero si cuando nosotros nos llenamos de su presencia, de su espíritu, nos limpia completamente de eso, Él nos ayuda a que nuestros deseos se desaparezcan. El Espíritu de Dios nos llena, nos da vida, y es lo que realmente queremos y podemos nosotros compartir con aquellos. La vida cristiana no consiste en vivir controlados por nuestros apetitos. No tiene que ser eso. No tenemos que vivir eso, no se tiene que vivir eso. Por eso Pablo lo escribió de esta forma en Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me conviene. Yo me puedo tomar una, pero no conviene que la tome, porque voy a echar a perder todo lo que he hecho en tantos años. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo dominar de ninguna de ellas. O sea que ese ya busca tu propia voluntad. Si Dios te ha transformado, si Dios te ha limpiado, entonces no te vas a dejar dominar por eso. Cuando la sustancia ya toma el control en tu vida, ya estamos fritos. ¿Por qué? Porque ya no vas a controlar eso. Pero cuando dejas que Dios haga ese cambio, esa limpieza en tu corazón, la vas a pensar. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene hacerla. Primeramente, bueno, ahorita que tenemos este ejemplo, yo tuve un patrón aquí, bueno, uno encargado, pues, trabajamos juntos por varios años. En su tiempo de juventud, a él le encantaba mucho el whisky. Esta semana, a mediados de esta semana, pues murió. Batalló muchos años con ese problema de que el whisky le había hecho en su cuerpo. Lo terminó matando. Entonces,
aquí entra claramente esta palabra, todas las cosas me son lícitas. ¿Nos conviene? Esa es la pregunta que debemos tener. Yo me puedo emborrachar todos los días, pero al final de mi vida me va a pasar la factura, como le pasó la factura a este señor. Hay que tener cuidado. O sea, no todo conviene hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a recibir de lo que le hicimos a nuestro cuerpo y nos va a pasar la factura. Y cuando llegue ese momento, no tenemos que decir, Señor, ¿por qué me enviaste esto? Me pasó eso porque no tuve cuidado en el tiempo que tenía que. Pero muchas veces cuando se llega a ese momento, lo primero que dice, Señor, me estás mandando una prueba. Señor, ¿por qué me estás castigando? Mira, estoy enfermo, mi cuerpo. Es que no tuvimos el cuidado antes. Por eso aquí Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero más no todas conviene que las haga. Todas las cosas me son solícitas, mas yo no me dejo dominar de ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos con Él, Él nos ayuda a hacer eso. Y sigue diciendo, Pablo menciona a los maldicientes, lo que sale de nuestra boca, lo que comúnmente hablamos malas palabras, malas consonantes, malas cosas que no debemos de hablar. Pablo lo menciona también, malos maldicientes. Dice, estos pueden incluir insultar, difamar, denigridad, o utilizar nuestras palabras para destruir la reputación o dignidad de otras personas. Cuidado con lo que se habla. Este pecado muchas veces recibe poca atención en la iglesia. Esto muy pocas veces se menciona en la iglesia. Maldicientes, aquellos que hablan cosas que no deben de hablar. Podemos escandalizarnos por el adulterio, mientras se tolera lo que el chisme. Que me encanta el chisme. Insultos, se puede tolerar eso también, pero podemos escandalizarnos. Pues aquel cometió adulterio. Se puede escandalizar la gente con eso. Humillación, con lo que tú hables y que tratas de humillar a otro. Calumnias, conversaciones destructivas. Cuidado con eso. Pero Pablo lo coloca en la misma lista de todo eso. O sea que todo el que se esté haciendo eso, venga a arrepentirse. Busque de Dios. Y si no lo haces, Dios traerá consecuencias a la vida. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pero dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Si nosotros decimos que somos cristianos, nuestro vocabulario va a cambiar. Nuestra manera de hablar va a cambiar. Antes de hablar debemos preguntarnos, ¿esto es verdad o le estoy echando mentira a aquella persona? Antes de hablar, ¿es necesario que lo diga? Antes de hablar, ¿esto va a edificar o no va a edificar? ¿Estoy hablando para ayudar o para destruir? Cuidado con lo que sale de nuestra boca. Si es para ayudar o para bendecir o para maldecir. Que Dios nos ayude en cualquier situación. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuidado con lo que vamos a decir, ¿lo vamos a condenar o vamos a dar vida con lo que decimos? Porque nuestra lengua puede matar a cualquiera. Y finalmente Pablo menciona a los estafadores, ahí en el verso 10. Se refiere a quienes
se aprovecha injustamente de otros para obtener ganancias. Los estafadores, hay muchos ahorita. Cuidado con las llamadas que te caen, hay muchos estafadores ahí también. Cuidado, ten cuidado con eso. Esto se puede manifestarse en negocios deshonestos, engaños, cobros fraudulentos, aprovecharse del débil, retener injustamente lo que corresponde a otro, manipular para obtener beneficio. Eso entra en la categoría estafadores. Estamos entrando en la categoría de estafadores. A Dios le gusta que todo se haga bien, que sea limpio, que lo que dices que eso va a ser, que sea así. Proverbios 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. No nos aprovechemos en la situación. No se aprovechen los estafadores. Hay que tener cuidado de eso. La espiritualidad también se demuestra en nuestro negocio. Claro que tenemos que... Yo eso lo tomo con mucho cuidado porque soy persona también que trabaja por su cuenta. Y cuando hago negocio, pues yo trato de poner siempre lo correcto. Tratamos de cobrar lo que es justo, lo que nos puede ayudar por lo menos a cubrir nuestros gastos en el gas, en lo que sea, y lo ponemos ahí, y otro poco de lo que se va a ganar. Pero hay que tener cuidado, yo tengo mucho cuidado en eso porque podemos caer en esta categoría. Si hablamos que somos cristianos, si hablamos que el Señor ha cambiado nuestra vida, tenemos que tener esto en cuenta también. No podemos ser una persona el domingo y otra cuando manejamos dinero. No podemos hacer dos personas diferentes. Dios también observa cómo trabajamos, cómo pagamos, vendemos, compramos, cobramos y cumplimos nuestra palabra. El mayor activo que el cristiano debe tener es su palabra. Dice su palabra que Dios nos hizo a su imagen semejante de Él. Dios dijo, hace eso y así se hizo. Si nosotros tenemos el mayor activo que es nuestra palabra, tratemos de lo que decimos cumplirlo. Porque no podemos decir una cosa y mañana, porque no firmé un papel, no se cumplen las cosas. Me acuerdo que lo que me decía mi abuelito ya hace varios años, me dice, mi hijo, lo que usted dice, mi hijo, cúmplalo, man. Si usted no está capacitado de hacer las cosas que va a decir, no diga nada, quédese callado. Porque usted como varón que es, dijo, usted tiene que cumplir con su palabra. Le vaya bien o le vaya mal, usted cumpla. Son palabras que hasta este día no se me olvidan. Me lo dijo cuando yo tenía aproximadamente como unos 9, 10 años, 8 por ahí. Mi viejito se fue ya de esta tierra. Pero son cositas que se le quedan a uno grabadas y te hacen bien cuando tú haces eso. El mayor ejemplo es lo que Dios dijo. Nos dijo, haremos a nuestra imagen semejante. Si el Señor dijo y se hizo. Aquí debemos tener un poco de cuidado. Pablo está tratando de demostrar, hay personas demasiado malas para Dios. No. Precisamente el siguiente versículo nos va a mostrar la misericordia de Dios. Después de presentar una lista llega una de las declaraciones hermosas en el capítulo 11. Y esto eras. Lo voy a leer otra vez más, el capítulo 6, 11 dice, y estos eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Aquí está el Evangelio. Pablo no dice, y esto sois, no, dice, y esto eras alguno. Ya no nos está hablando de que era, que es, que está, eras alguno. Habían personas en aquella misma congregación que habían vivido en algunos de esos pecados. Estamos hablando de la iglesia de Corintios. Habéis sido lavado. El pecado ensucia, pero Cristo nos limpia. El pecado nos embarra como el marrano que lo lavaste y vuelve a caer, se vuelve a ensuciar. Habéis sido santificados, Dios los separó para Él. Habéis sido justificados, Dios les concedió una nueva posesión delante de Él. Y todo esto ocurre en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Que Dios nos ayude, que Dios nos proteja. 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, para salvación de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Wow. Si tienes una tristeza y no hay arrepentimiento, no sirve de nada. Sigues viviendo igual. Podemos llorar todo el tiempo, se nos acabaron las lágrimas, nos levantamos y no nos arrepentimos, seguimos iguales. Podemos llorar por las consecuencias y todavía no arrepentirnos. Podemos estar en lágrima, en luto y no hay arrepentimiento, de nada sirve. El arrepentimiento bíblico implica un cambio de mente que produce un cambio de dirección, cambiar completamente todo. Aquel que me está escuchando, aquel que está viendo este mensaje, eso es el arrepentimiento, que haga un cambio completamente. Juan el Bautista dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que tenemos que demostrar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y que sea el Señor nos ayude, hermanos, que seamos nosotros hacedores de su palabra, que podamos nosotros comprender lo que el Señor quiere que pongamos en nuestras vidas y poder compartir, cada uno que estamos aquí podamos compartir, Jesucristo pronto viene, hacer frutos de arrepentimiento, creer que Él nos libera, creer que Él está en nuestras vidas, creer que Él nos perdona todavía. Así es de que en esta tarde le damos gracias a Dios por esta oportunidad de traer este mensaje. Que el Señor añada bendición, que el Señor cuide y protege y que nunca dejemos de hablar que Jesucristo viene. Pero tenemos que decir que Dios sigue perdonando aún cuando hay todavía pecado.